Hola, mi nombre es Harley Schlanger. Bienvenido a nuestra videoconferencia semanal del Instituto Schiller con nuestra fundadora y presidenta Helga Seppler-Rouge. El Instituto Schiller la semana pasada celebró una conferencia muy exitosa en Bad Soden, Alemania, en torno al tema que esencialmente incorporó en un memorándum Helga Seppler-Rouge, llamando por la aplicación del modelo de Singapur en referencia a la cumbre entre el presidente Trump y el presidente Kim Jong-un, para hacer de eso un modelo para todas las relaciones internacionales. La conferencia incluyó ponentes de muchas naciones, Rusia, China, África, Europa, Estados Unidos, y más de 300 personas participaron en una discusión, un diálogo muy animado por 2 días completos. Helga, desde todos puntos de vista, esta fue una conferencia muy exitosa. ¿Estás satisfecha de que se logró el objetivo que planteaste? Sí, creo que todos los que participaron expresaron un optimismo profundo de que con las ideas que se presentaron se puede encontrar una solución. Y todo el mundo dijo que lo que distingue al Instituto Schiller de las otras organizaciones, otras organizaciones realizan conferencias sobre temas específicos y luego tienen expertos que tienen sus discusiones de PowerPoint, pero realmente no elevan al público al nivel de pensamiento requerido para encontrar soluciones. Y por eso yo dije que mi presentación se llamaba La coincidencia de opuestos, coincidencia oppositorum, que es una idea de Nicolás de Cusa. Es una manera específica de pensar, cómo sobreponerse uno a las contradicciones de la vida política a nivel diario, o si uno ve simplemente el status quo del momento, uno nunca encuentra una solución. El tema principal de la conferencia fue cómo la nueva ruta de la seda se puede aplicar especialmente a la crisis de refugiados de África y del sudoeste asiático. Tuvimos varios paneles. Primero, un panel estratégico que fue extremadamente interesante. La gente expresó eso porque tuvimos ponentes de muy alto nivel de grupos de expertos relacionados al gobierno de China y de Rusia que representaron su punto de vista sobre las dificultades y las oportunidades de la nueva ruta de la seda. Luego, naturalmente, lo que fue un punto muy sobresaliente de todo el panel, que fue una presentación por video de Roger Stone, y él habló sobre el tema de el presidente Trump que los europeos desconocen. Y mucha gente en el público realmente quedaron muy choqueados, pero tuvieron que decir, estuve de acuerdo con todo lo que dijo. Esto fue muy eficaz. Luego hubo participación de militares retirados de Alemania, de Francia y, claro, también el senador estatal Richard Black del estado de Virginia, quien explicó lo que realmente está pasando con la política de Estados Unidos en Siria. Yo creo que esto fue una importante introducción. La gente empezó a entender por qué insistimos que uno tiene que entender el cuadro del mundo, uno tiene que verlo desde la perspectiva de cada uno de los países, uno tiene que ver al mundo desde la perspectiva de China, de Rusia, de Estados Unidos, de los países europeos, para poder llegar a una visión más equilibrada y poder formar los juicios propios y no depender de las noticias falsas de los medios de comunicación arbitrarios. Esto fue muy bueno. Y también tuvimos un panel muy grande, muy exitoso sobre el desarrollo de África, con embajadores africanos y otros especialistas que hablaron sobre los diferentes proyectos, como el proyecto Transaqua y toda la perspectiva de desarrollo que la inversión china en África ha hecho posible. Tuvimos un concierto maravilloso donde el conductor, pienso yo de manera muy exitosa, trató de reproducir el método para conducir de Wilhelm Furtwängler.
Esta fue una verdadera experiencia y todo esto va a estar disponible pronto en forma de videos. El segundo día tuvimos la perspectiva de la nueva ruta de la seda para Europa y específicamente los Balcanes, y luego tuvimos una discusión muy interesante sobre la importancia de energía de alta densidad de flujo energético, energía nuclear. Una ponencia importante sobre cómo restablecer la ley internacional, ya que eso se ha abandonado tantas veces en el periodo reciente. En todo caso, Harley, tú puedes añadir algo, pero yo creo que esto fue llegó en buen momento, porque fue también cuando la crisis de gobierno de Alemania trataron sin éxito de encontrar una solución a la crisis de los refugiados. Yo quiero alentar a la gente a que vaya al sitio de internet de Schiller para ver las ponencias, y hay que difundirlas, porque esto es algo que es realmente importante para que mucha más gente conozca lo que pasó ahí. El primer y el segundo panel ya están colocados en el sitio de internet del Instituto Schiller. Lo único que añadiría, Helga, es que uno de los otros temas de la conferencia es un punto que has señalado desde principios de este año, que este año tiene que ser el año en que se pone fin a la geopolítica, y la práctica de un juego de suma cero y de la ley de la selva se tiene que acabar. Me pareció interesante que tanto el ponente ruso y los otros presentaron sus propias formas de ver esto, también el chino. Es importante que la gente vea esto, porque independientemente de dónde viene la gente, quieren moverse en la dirección de un nuevo paradigma. Yo añadiría eso. Ahora, Helga, hablaste de la crisis de Alemania. Estamos en un periodo posterior a la cumbre de Singapur, pero empecemos con lo que escuchamos en los últimos días, que Pompeo va a ir a Corea del Norte. Pompeo habló con Lavrov. Hay mucha actividad diplomática que está ocurriendo, ¿no es cierto? Sí. De hecho, el jefe del departamento estadounidense de la Cancillería rusa dijo hoy que ellos esperan que esta cumbre va a tener una agenda ambiciosa, va a ser una discusión muy rica, que las discusiones van a ser largas, que entre los temas que se van a discutir, que además de Siria, obviamente, va a ser el requerimiento de tener el desarme estratégico, un nuevo acuerdo del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias y quizás un nuevo acuerdo, una renovación del acuerdo de START, y mejorar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. Ahora, a juzgar por la histeria, esta cumbre, aún antes de iniciarse, ha causado del lado de los británicos y sus medios que lo consideran como algo apocalíptico. Y esto es muy bueno, porque cada vez que el Economist y el Financial Times se echan berrinches de este tipo, esto quiere decir que el tema que se va a discutir es algo bueno. Pero en serio, obviamente, en esta situación, si Estados Unidos y Rusia pueden mejorar su relación, esto es obviamente de importancia absoluta. Y creo que de la misma manera en que la cumbre de Singapur se realizó, creo que los indicios de que la cumbre de Helsinki también va a ser un avance, un salto grande para la situación mundial. Yo creo que podemos ser felices de que esta cumbre se va a realizar. Me gustaría preguntarles sobre la Unión Europea, porque ellos tuvieron una cumbre supuestamente para abordar la crisis de migración. Tú habías comentado fuertemente sobre esto en tu presentación. Me gustaría que nos des una idea de lo que tú piensas que ocurrió con la cumbre de la Unión Europea, y luego, como vemos con los italianos y los austriacos, están respondiendo en cierta medida a tu iniciativa. Sí, esa es la parte buena, es que hay ciertos países que obviamente, por lo menos como una tendencia, van en la dirección de lo que nosotros hemos estado proponiendo. A diferencia del gobierno alemán, que realmente presentó un cuadro terrible, realmente hubo una pelea total, violenta entre Merkel y el ministro del Interior Seehofer, el llamado
acuerdo al que llegaron para establecer centros de tránsito para refugiados en la frontera de Baviera y Austria, mucha gente lo está rechazando, incluyendo el sindicato de la policía, porque esto no funciona. Esto es solamente una frontera, y no las otras. Y claro, no se quieren mucho los partidos cristianos. Si uno ve la manera en que se tratan la CDU y la CSU, yo creo que, aunque se ha llegado a un acuerdo entre Merkel y Seehofer, fueron tan agresivos el uno con el otro, y creo que hay una gran crisis de confianza que no va a desaparecer. Y luego, claro, el Partido Socialdemócrata está en una situación difícil, porque si aceptan estos centros de tránsito que ellos mismos habían rechazado en el 2015, si ellos capitulan a este acuerdo, que realmente es la capitulación de Merkel ante Seehofer, entonces el Partido Socialdemócrata probablemente va a caer más en las encuestas. Y en todo caso, poca gente piensa que este gobierno de coalición va a durar para terminar su periodo de gobierno. Luego, por un periodo de tiempo, hubo una coalición entre Italia, Austria y Seehofer en Alemania sobre la cuestión de los refugiados, pero ahora esto también se está desbaratando. Seehofer se fue a Viena hoy y Strafer dijo que no va a haber una solución a expensas de Austria, y si Seehofer cierra la frontera entre Baviera con Austria, Austria va a cerrar la frontera con Italia, y luego va a haber una situación imposible para los refugiados. Esto nos indica que si uno trata de resolver el problema dentro del paradigma viejo, el paradigma existente, no hay solución. Hay falta de unidad total en la Unión Europea. Tenemos los países de los llamados Visegrad, los países de los Balcanes, los países de Europa del Sur, y luego hay alarma muy grande que se vio en el Financial Times hace 2 días, donde dijeron que el nuevo hombre fuerte de Italia, hablando de Matteo Salvini, él está destruyendo a la Unión Europea porque no acepta la dictadura francesa-alemana sobre Europa. Así que hay un desacuerdo total. Y es por eso que nosotros hemos estado proponiendo que se tiene que abordar este problema de una manera totalmente diferente. Y sí, lo discutimos la semana pasada, pero quiero repetir. Lo que nosotros queremos es que los países de Europa, no creo que lo hará la Unión Europea, lo haga, pero quizás lo haga, pero no importa si lo hacen o no. Los europeos deben invitar al presidente Xi Jinping y a varios líderes africanos a una cumbre, y luego proponer un programa intensivo inmediato para la aplicación de la nueva ruta de la seda en África. Obviamente este problema es enorme, pero si uno escoge, por ejemplo, 3 o 4 proyectos grandes de infraestructura, y si se combina con la intención de construir infraestructura en África en un programa intensivo de esta manera, entonces esto enviaría una señal, y por la presencia del presidente Xi Jinping tendría toda la credibilidad necesaria, y que la intención es industrializar África junto con los chinos, y que eso sería un incentivo para que los jóvenes y la gente que está huyendo del hambre y las epidemias a que se integren en la construcción y reconstrucción de las economías africanas. De esa manera se terminaría con la crisis de los refugiados, haciendo lo que esencialmente hizo Franklin Roosevelt con el nuevo trato, donde integró a los jóvenes en el cuerpo civil de conservación, y los jóvenes aprendían al trabajar y logró una revolución industrial. Hay que hacerlo de esta manera, y como va a haber una cumbre de la Unión Europea con África que anunció el canciller Sebastian Kurz de Austria este año, durante la presidencia austriaca de la Unión Europea. Entonces esto es muy bueno, y luego en septiembre va a haber una conferencia grande entre China y la Unión Africana, y obviamente eso va a establecer cierta pauta. Así es que seguiremos empujando esta idea a un
después de la actual cumbre de la Unión Europea, que yo no anticipaba por un solo segundo que ellos harían eso, pero de todas maneras era la política correcta y va a seguir siendo la política correcta y por lo tanto seguiremos organizando a favor de eso. Y les pido a todos ustedes que entienden que la crisis de refugiados no es simplemente un problema entre África y Europa, pero también entre Latinoamérica y Estados Unidos. Requiere que se aborde de esta manera. Hay que desarrollar a los países de donde vienen los refugiados. Es la única manera humana de resolverlo. Ahora, respecto a México, ya hay cierta esperanza de que las cosas podrían ir en esta dirección porque el presidente electo de México, López Obrador, dijo que ya tuvo una buena discusión telefónica con el presidente Trump, hablando de los grandes proyectos en México para crear muchos empleos de esa manera y México podría ayudar a reducir la crisis de los refugiados para Estados Unidos. Esta es la manera de hacerlo, pero se requiere más. Así es que ayuden. Yo puedo informar de la conferencia nuestra. Hubo mucho entusiasmo de los europeos, los rusos, los chinos, los africanos para esta solución, pero seguían preguntando cómo se hace con las instituciones existentes. Uno de los puntos que señalaste en estas discusiones es que estas instituciones existentes casi ni están sobreviviendo. La posibilidad es ahora de establecer nuevas instituciones. Ahora, en ese sentido, la inestabilidad de la Unión Europea, acaba de haber una visita interesante del primer ministro polaco al Parlamento Europeo en Strasbourg. ¿Qué ocurrió en esa reunión? Eso indica qué tan bajo es el nivel de la Unión Europea con los países miembros. Primero, el primer ministro polaco, Morawiecki, simplemente le dieron la espalda. Jean-Claude Juncker no fue, su diputado Timmermans no fue, solamente fue un comisionado para saludarlo. Y luego lo atacó Manfred Weber, un miembro del Parlamento Europeo del bloque demócrata cristiano, que lo provocó mucho. Dijo, ¿qué pasó con los medios polacos? Solamente hay propaganda. ¿Por qué solamente detienen, arrestan a los manifestantes y no la derecha? Entonces el primer ministro polaco quedó muy molesto y dijo que no piensa que la Comisión de la Unión Europea, la Unión Europea, no es un mediador honesto con Polonia. Entonces esa relación obviamente está en un nivel muy bajo. Y obviamente la situación entre Italia y Francia también está en un punto bajo. Y yo creo que la Unión Europea no pinta bien la situación para ellos. Una cosa interesante en un país de la Unión Europea, hablabas de Austria, hay un instituto en Viena, el Instituto de Estudios Económicos Internacionales, que acaba de publicar un informe positivo sobre la nueva ruta a la seda. Estamos viendo que se están moviendo en esta dirección en Viena. ¿Piensas que esto, junto con el hecho de que Austria va a ser presidente del Consejo Europeo, que esto puede colocar el tema en la agenda de discusión de la Unión Europea? Sí, claro. Hay que acordarnos que en el Tratado de Coalición del nuevo gobierno de Austria hay todo un capítulo de por qué Austria quiere volverse un centro logístico de la nueva ruta a la seda. Y el ministro de Transporte austriaco, Norbert Hofer, acaba de decir que había estado en China en abril y que básicamente habían llegado a un acuerdo para un entendimiento de que no solamente los países de Europa Oriental deberían participar en la nueva ruta a la seda, sino que esto sería una política que beneficiaría a toda la esfera económica de la Unión Europea y que Austria va a ser uno de los que más impulsan esta idea y toda esta política. Eso es muy bueno y esta propuesta que mencionaste del Instituto de Estudios Económicos Internacionales, ellos propusieron que Europa debería crear su propio fondo de 1 billón de euros en los próximos 10 años y luego tener 2 corredores grandes, uno que iría de Lisboa a Madrid, Lyon,
y creo que llegaría hasta, por un lado, a Constanta en Rumanía y luego también a Nizhny Novgorod y a Bakú, y luego otra línea que iría básicamente a, bueno, a Lyon. No conozco las rutas exactas, pero dos corredores grandes que uno iría este-oeste. Yo creo que esta propuesta es muy buena. Los autores dicen que esto crearía 7 millones de nuevos empleos en Europa, construyendo ferrocarriles, puentes, puertos, carreteras y otra infraestructura integrada. Eso me da mucho gusto porque mientras más haya este tipo de discusión de inversión en la economía real y la infraestructura, mejor para que la gente que no es totalmente estúpida o perversa, que se beneficien de esta discusión. Y estoy segura que tarde o temprano esto va a llegar a todos los países de Europa, porque el nuevo paradigma de cooperación para el beneficio de todos, el uno del otro, de cooperación ganar-ganar, es simplemente el espíritu del momento, el espíritu de la nueva ruta a la seda, y por lo tanto creo que es muy bueno que Austria ahora tiene 6 meses, tiene la presidencia de la Unión Europea, y creo que el canciller Kurz es un hombre con mucha energía y lo va a colocar en la agenda de discusión, y creo que esto es muy bueno. Helga, hubo un acontecimiento muy significativo de Kiev, donde una buena amiga tuya y del Instituto Schiller, Natalia Vitrenko, que es una dirigente política en Ucrania, su partido la excluyeron de la boleta electoral y el Instituto Schiller hizo una movilización internacional, y uno de nuestros amigos, Marco Zanni, del Parlamento Europeo, y que habló en la conferencia, él intervino con la canciller de la Unión Europea, Mogherini, preguntándole cómo es que la Unión Europea no puede hacer nada cuando suprimen a los partidos. Y ayer la tribunal en Ucrania votó a favor del partido de Natalia y que puede mantener su partido en la boleta. Esto es significativo. ¿Qué significa esto para toda la situación de un posible cambio de Ucrania? Bueno, obviamente Natalia Vitrenko es una gran economista, es una estadista extremadamente educada, y ella tiene un programa para integrar a Ucrania con la nueva ruta a la seda. Ella habló en nuestra última conferencia sobre el tema, y de hecho esto está creando una alternativa, porque la única manera en que uno puede resolver la situación muy difícil y complicada de Ucrania, que es todavía una posible punto de provocación de una guerra más grande. ¿Cómo se puede sobreponer al problema ahí, que es un país dividido? Tiene un oeste católico y un este ortodoxo prorruso, y desafortunadamente hay muchos elementos nazis también en el cuadro. La única manera de resolver esto es integrando a Europa o las naciones de Europa, la Unión Económica Eurasiática, con la nueva ruta a la seda, con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Si nos regresa esta idea de tener un continente eurasiático integrado desde Lisboa a Vladivostok, entonces al lograr el desarrollo combinado en economía, yo creo que se puede encontrar una solución pacífica al problema de Ucrania. Y Natalia Vitrenko, estoy segura, va a hacer campaña política sobre ese tema, y eso es algo muy alentador, no solamente para Ucrania, sino en realidad para todos nosotros. Me gustaría concluir regresando a la conferencia del Instituto Schiller y de nuevo recordar a los que están viendo este programa que deben ir al sitio electrónico del nuevo paradigma del Instituto Schiller, donde se pueden encontrar ya los primeros paneles de discusión. Creo que uno de los temas principales de toda la conferencia es el papel de tu esposo, Lyndon LaRouche, ha jugado en los últimos 4 o 5 décadas, y el reconocimiento de eso. Y creo que muchas personas quizás que se darán sorprendidas, gratamente sorprendidas, que Roger Stone, que se identificó como amigo de 40 años de Donald Trump, y que yo diría que fue el arquitecto de la victoria electoral de Trump, y Roger Stone elogió las ideas visionarias de Lyndon LaRouche.
Y esto se mencionó también sobre el tema de la ley internacional. Una discusión muy útil de dónde viene la ley, el derecho. ¿Algunas ideas para incluir esta discusión de hoy? Sí, tuvimos una presentación excelente del profesor Hans Kuchler, presidente de la IPO en Viena, y él habló sobre lo que se tiene que hacer para reformar ya sea las Naciones Unidas o para hacer que funcione, abordando el hecho de que la misma manera en que se estableció el grupo de los 5 permanentes, que es del Consejo de Seguridad, es obvio que eso salió de una situación histórica, pero se tiene que reemplazar. Entonces es una idea muy importante que el mundo del futuro, que muchas naciones están ayudando a construir, el nuevo orden se tiene que basar en principios, no solamente como los de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que es lo que más se acerca a lo que debería ser, pero que tiene que haber una discusión, y hay una discusión en muchos países, de el mundo tiene que ser tal que nos demos a todos como especie humana un orden que se corresponde a la causalidad y legitimidad del universo físico, y que solamente la idea del cambio continuo y el desarrollo de un universo antientrópico nos puede dar una pauta, y que las únicas personas que son capaces de pensar de esta manera son los científicos, los que hacen ciencia natural, y los artistas de la cultura clásica, porque solamente ellos están acostumbrados a pensar en términos de principios universales que se pueden repetir y por lo tanto son válidos y por lo tanto van más allá de la opinión, sino que se relacionan a una verdad más profunda, subyacente sobre un universo que obedece leyes, y eso es lo que tiene que guiar e informar nuestra vida política. Obviamente es una discusión filosófica muy profunda. Requiere que muchas naciones del mundo, en preferencia todos, participen en esa discusión, porque queremos llegar a algo que realmente una a la gente. En cierto sentido, a nivel mundial, lo que fue la discusión de los documentos federalistas después de la Revolución Americana, discutir cómo se puede crear un orden que permite que la gente se gobierne a sí misma y mantener la unidad de los seres humanos que puedan vivir juntos. Eso se tiene que aplicar hoy a nivel internacional. ¿Cómo podemos estar seguros de que no nos hundimos en una nueva era de tinieblas de nuevo? Hay que elevar nuestras poblaciones para pensar en términos de un nuevo paradigma, de la coincidencia de los opuestos, de la una y sola humanidad primero, o lo que Xi Jinping llama la comunidad para una humanidad compartida, o el futuro compartido de la humanidad. Es una discusión que los invito a todos a que participen en eso y participen con nosotros en eso. Vuélvanse miembros del Instituto Schiller. Ayúdenos a difundir el conocimiento sobre la necesidad de un nuevo paradigma y una nueva forma de pensar, y únanse a nuestros esfuerzos. Bien, Helga, gracias. Y a todos los que están participando en esta videoconferencia, tienen ahí sus órdenes de marcha, a ver si las pueden cumplir. Hasta la semana que viene. Adiós.